Hoy nos acompaña una mujer cuya voz se ha convertido en símbolo de valentía, resistencia y transformación social en Colombia. Yolanda Perea es una lideresa afrocolombiana, sobreviviente del conflicto armado y de la violencia sexual, que ha dedicado su vida a luchar por la justicia, los derechos de las mujeres y las comunidades víctimas de la guerra. A los 11 años fue víctima de una agresión sexual perpetrada por un guerrillero del Frente 57 de la FARC en su hogar. Este doble trauma la llevó al desplazamiento forzado de ella y de su familia hacia Apartadó primero y luego a Medellín, donde comenzaron una nueva vida marcada por la urgencia de sanar y transformar el dolor en acción. Bueno, Yolanda, cuéntanos un poco sobre tu infancia en Río Sucio, Chocó. Cuéntanos qué recuerdos o qué etapas guardas de esa infancia. Bueno, mi infancia fue una combinación de tristeza y alegría, de también dolor, porque recuerdo mucho que estaba rodeada de ríos, de montaña, recuerdo a mi madre, el calor de la comunidad, la música, la alegría que se vivía pues en mi tierra, pero también viví y crecí en un contexto de conflicto armado, en donde mis sueños fueron obstaculizados por la violencia. De niña soñaba con estudiar, salir adelante, pero el camino se colocó pues un poco difícil. Sé que así como hoy me estás conmoviendo a mí con tu historia, sé que por medio de este podcast muchas mujeres van a alzar su voz. Yolanda, cuéntanos qué fue lo más difícil en ese proceso. Bueno, lo más difícil del proceso fue sentirme sola, pensar que lo que me había pasado era una carga y que tenía pues que vivir simplemente con eso y callada. También ver cómo muchas mujeres le estaba sucediendo lo mismo y simplemente nadie hacía nada, la sociedad no hacía nada en ayudarlo. A medida que fui creciendo me fui dando cuenta que eso me pasó y para que eso pues pudiera ayudar a otras mujeres tenía que alzar mi voz y decir: esto es la realidad de Colombia, esta es la realidad de mi comunidad, es la realidad de una sociedad. Por lo tanto, para poder ayudar a otras mujeres, tengo que alzar la voz y hasta aquí. Yolanda, ¿en qué momento de tu vida decidiste no callar más y convertirte en lideresa? Tomé la decisión cuando me di cuenta que mi historia no era solamente mía, sino era la historia de muchas mujeres en Colombia. Entonces me dije a mí misma: si me quedo callada y no digo nada, esto va a seguir pasando y esto es algo que yo no puedo permitir. Entonces comencé a contar mi historia, lo que me pasó. Al primero con miedo, con dolor, pero después sí con fuerza, con valentía, con poder, para que por medio de mi historia poder ayudar a otras personas, a otras mujeres, a motivarlas a que contaran su historia y no se quedaran calladas. De verdad que eres vos, eres grande, porque en medio de todo eso que tú viviste, el decidir no me voy a quedar callada, no me voy a quedar aquí, voy a salir adelante y voy a llamar las voces de muchas mujeres, eso es de verdad que de una heroína. Sí, al principio fue difícil, pero una vez que uno toma la decisión, uno se arriesga. Y pues siento que he recibido el apoyo de muchas mujeres en Colombia que han pasado lo mismo. Algunas pues alzan su voz conmigo, otras desde el anonimato, pero me he sentido apoyada y pienso seguir continuando con esta lucha para demostrar que con un granito de arena podemos cambiar la sociedad. Yolanda, es muy conmovedor tu historia, pero asimismo también es la voz esa que nos motiva a nosotras a no quedarnos calladas, a poder denunciar, a poder salir, poder hablar, poder expresarnos como mujeres. Cuéntanos, Yolanda, ¿cómo fue esa experiencia con las demás mujeres víctimas? Bueno, esto ha sido un camino de solidaridad. Juntas lloramos, juntas reímos, juntas nos apoyamos. Creemos que si unimos fuerza vamos a poder cambiar la sociedad, motivar a las personas, a esas mujeres, a que no se queden calladas. Hoy eres reconocida internacionalmente como defensora de derechos humanos. ¿Qué significa para ti, Yolanda, ser la voz de muchas mujeres? Bueno, para mí ser la voz de muchas mujeres es una responsabilidad enorme, pero a su vez también es un acto de amor. Pues siento que cada vez que hablo, que cuento mi historia, no solamente es la mía, sino de aquellas mujeres que no pudieron sobrevivir, de esas mujeres que aún siguen esperando justicia.
siento que a través de mí, a través de un micrófono, puedo contar esas historias que no podemos dejar en el olvido. Yolanda, quiero hacerte por último esta pregunta que sé que es bastante difícil, profunda, pero no podría acabar este podcast sin hacerte. Si hoy en día tuvieras una niña frente a ti, víctima de violencia, ¿qué le dirías? Bueno, primeramente le diría que no está sola, que aunque lo que pasó es doloroso, no define sus sueños, sus propósitos, que en el camino hay esperanza. También le diría que se aferre a su voz. Hablar es una manera de liberarse, y al mismo tiempo también le diría que alrededor de ella hay muchas personas, muchas mujeres dispuestas a ayudarla en este proceso. Bueno, como hemos visto alrededor de todo este caso, a Yolanda Perea se le vulneraron varios derechos fundamentales como ser humano y como ciudadana. Fue víctima de violación sexual por parte de grupos armados ilegales, lo cual constituye a una grave violación de su integridad física, psicológica y emocional. También se le vulneró el derecho a una vida digna, ya que fue desplazada forzadamente de su territorio, perdiendo su hogar, sus raíces y sus medios de subsistencia. Además, se le negó el acceso inmediato a la justicia, porque como muchas víctimas del conflicto tuvo que enfrentar un sistema lento. Por otro lado, también se le vulneró su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, derechos fundamentales de toda víctima del conflicto armado en Colombia. Como ya conocemos, el caso de Yolanda Perea, víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado, son aplicables diversos tratados internacionales que protegen los derechos humanos y en especial los derechos de la mujer. Entre ellos se destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y el Estatuto de Roma del Control Penal Internacional. Estos instrumentos internacionales reconocen la violencia sexual como una gran violencia de derechos humanos y obligan al Estado colombiano a garantizar la verdad, la justicia y la reparación y la no reparación.